tipo de empresariado que vos tenés cuando franeleás, cuando jugás de amigos o de pacto caballero o pedís solidaridad. Entonces, en otros países también hay oligopolios y monopolios, pero los estados desarrollados de vez en cuando le dan un garrotazo a alguno para que le sirva de muestra a los otros. Y ese garrotazo lo tenés al tiro de mano legalmente y por las empresas, digamos, que están abusándose desde los organismos del Estado. El problema es que tenés que tomar la decisión política de hacerlo. Si no tomás la decisión política, ningún funcionario lo va a hacer por sí mismo, porque sabe a dónde va a parar si lo llega a hacer. Volvamos a esta actualidad, esta lamentable actualidad que tiene hoy el dólar disparado. Quizá me pueda explicar las causas y qué es estas medidas que se toman por este ciclo duro que viene en relación, digamos, a liquidación de dólares, estos segundos semestres que son muy duros, no ves un mango, no ves un dólar, como decía, donde hay un mango viejo Gómez, bueno, no vas a ver un dólar, porque esos son los ciclos duros que tiene la economía argentina, que tenemos los primeros 6 meses que entran los dólares, pero tenemos los otros 6 meses que salen los dólares, ya sea inclusive porque ahí hay que incluir lo que se llama el turismo, o los dólares turistas, ya estamos viendo lo que pasa. Bueno, explícame de estas medidas, explícame estas medidas y qué es lo que vamos a lograr para tener algo más de reservas. Las medidas son una serie de restricciones para ver cuándo y por cuánto le das dólares a los importadores, básicamente, ¿correcto? Obviamente haces un tratamiento diferente de las pymes y de las grandes empresas, y a los importadores que importan algunas cuestiones de lujo, le dan los dólares recién a los 360 días y a los otros a 180 días, con lo cual les estás obligando a financiarse. O lo que estás haciendo es blanquear que, como había muchos que estaban anticipando importaciones, vos decís, bueno, ya que la estás anticipando para dolarizarte en mercadería, cuando la vendas, yo te doy los dólares. Entonces, si me estás anticipando a mí, ahora, todas esas medidas y distintas otras medidas que están tratando de tapar truchadas que seguramente estaban haciendo, como tequila, además de 10.000 pesos la botella y demás, que seguramente en México habían inventado una empresa con tal de fugar capitales con una importación trucha. ¿Viste la de Mercado Libre, la última? Importaba, no la vi. Importaba Postnet, esto que se usa para la tarjeta. Postnet, porque se usa para la tarjeta de crédito y importaba, declaraba a uno que no tenía gravamen, y correcto. Vino uno que precisamente tenía una evasión, no sé de cuántos millones. Bueno, ahí vamos entonces a otro punto. Entre lo que es turismo y gasto con tarjeta en el exterior, estamos alrededor de 6.000 millones de dólares anualizados en los últimos tiempos, lo cual se acerca bastante a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. La normalidad que es una normalidad que generalmente nos desangra, digamos, y nos cuesta muy caro. Ahora, tanto ese tema que en algún momento iba a volver a la normalidad y que seguramente hay un montón de truchadas, eso del postnet que vos decís, lo vi en Venezuela cuando viajé hace muchos años y ya estaba una diferencia entre el tipo de cambio oficial y extraoficial del 400% en ese momento. El problema que tenés vos es, no importa qué hagas, si vos tratás de contener los dólares que entregás para la importación de mercadería o de servicio de turismo y demás, y no metés dólares de exportación, no hay forma de que te salga. Porque es como ir poniéndole deditos a una represa de un tamaño monstruoso, entonces en algún momento no te alcanzan ni los dedos de los pies y los dedos de las manos juntos. Porque además, estamos en la Argentina y los muchachos son rápidos y tienen entrenamiento. Sí. Y además las sanciones aparentemente son bastante tardías, lejanas, y están apostando a que venga otro gobierno que no lo sancione. Entonces, tenés que hacer que los exportadores traigan los dólares. Y lamentablemente, el presidente del Banco Central, el primer día que se debatió el acuerdo con el FMI en el Congreso, dijo que la ley penal cambiaria, que es la que obliga y le rompe la cabeza a que no trae los dólares, es demasiado violenta, dijo. Entonces, cuando dijo eso, lo que estaba diciendo, yo no la aplico, ¿viste? Porque estoy esperando modificarla para que no sea tan violenta. La violencia tiene que ver con que te suspenden para operar en el mercado de cambio si se dan cuenta que vos no trajiste los dólares que tenés que traer. Para eso necesitas 40, 50 personas, como había en el segundo mandato de Cristina, que estén mirando todos los días a ver si entraron los dólares que tenían que entrar y haciendo un expediente de penal cambiario y mandándolo a la justicia para el que no entró los dólares. Esto no está ocurriendo. Y como esto no está ocurriendo en el primer semestre, que es cuando están, entre comillas, las vacas gordas, no entraron los dólares, y los pocos que entraron se fueron.
Entonces ahora estamos rascando el sarro de la olla. No importa qué es lo que haga para restringir, si decís este tequila no, este auto de lujo no, el otro no, te van a saltar el cerco todo el tiempo y te van a embocar. Entonces tenés que empezar a romperle la cabeza a los exportadores para que traigan los dólares, que es lo que la ley dice. Pero si no lo controlas, no importa qué hagas, vamos al choque. ¿En qué figura de la ley está eso de que tenés que traer los dólares? ¿En qué punto? No, la ley penal cambiaria es, si te dicen que los dólares tenés que traerlos a los 180 días de haber liquidado las exportaciones, a los 180 días no lo trajiste y yo te inicio el expediente de penal cambiaria. Así de simple. En algunos casos 180, en otros casos más cortito, en otros casos más largo, pero digo, son normativas que están vigentes incluso desde cuando estaba finalizando el mandato del macrismo, que estaba desesperado, después de decirle por un par de años, tráelo cuando quieras, no hay problema, en el último tiempo, después de perder las PASO, se desesperaron y se pudrió la momia y dijeron tráelo, pero como no lo controlaban tampoco pasó nada, ¿no? Esa estructura fue desarmada por Macri, ¿no? Esa estructura que estabas hablando de la FIC, esa estructura que tenía que ver con eso, con el cumplimiento de esa ley penal. No, en el Banco Central, cuando yo estaba en el mandato de Marco del Ponte, en el segundo mandato de Cristina, había 40, 50 jóvenes profesionales que estaban dedicados exclusivamente al seguimiento de todos esos movimientos de exportación y de ingreso de las divisas. Ahora se continúa con una normativa que instauró el macrismo, que básicamente es dejar que ese control lo hagan los bancos, y los bancos estén encima de si se cumple o no se cumple. Claro. Imagínate, o sea, al club de zorros le diste para cuidar los gallineros, ¿entendés? Una última, estamos hablando con el economista Juan Valerdi. Voy a ser el abogado del diablo, si me permitís, en relación a esto de las importaciones, y que fue parte del argumento por el cual en el Banco Central se decía tenemos que apostar al crecimiento, y como necesitamos insumos por esta característica que tiene la economía, que lo decía al principio, necesitamos esos insumos para crecer, no queremos cerrar las importaciones, porque dependemos para crecer de las importaciones. De hecho, por ejemplo, en la venta de autos, como no logramos una integración, estoy eligiendo al azar un rubro como es la venta de autos, la industria automotriz, porque me parece que es representativo. Como no nos llegan, no tenemos dólares para importar las partes que necesitan para armar los vehículos, bueno, no entregamos los vehículos en día y en forma. O sea, necesitamos crecer, y la instancia, el argumento es, bueno, necesariamente para crecer necesitamos insumos importados, no podemos cerrar las importaciones. Esto es lo que decía, porque es la sábana corta, ¿no? En última instancia, si decimos, claro, bueno, cerramos las importaciones, no crecemos. Esto incluye bienes intermedios y bienes finales. Cuando hablamos de bienes intermedios, hablamos de la energía y combustible, que por otra parte necesitamos tener dólares para importar, porque ahora el gas, o lo que venga de importación, necesitamos pagarlo contra culata, o sea, hay que pagarlo cash. Y en los bienes intermedios, cuando hablamos de... esto es la postura de aquello que dice Flaco, no hubiéramos crecido lo que hemos crecido si cerrábamos las importaciones o las seleccionábamos. ¿Tu opinión? Primero, el crecimiento que tuvimos el año pasado fue el rebote del decrecimiento que tuvimos en el 2020 y que ya veníamos de años malísimos como era el macrismo. O sea que en realidad el crecimiento propiamente dicho es el que empezó a ocurrir este año y enseguida nos atoramos por dos razones. Primero, porque el mercado interno está bastante hecho pelota, porque el salario en términos reales está hecho pelota, porque la inflación le viene ganando a casi todos los gremios, menos a los 6, 7 beneficiarios de sectores que les va muy bien y que tienen un gremio potente, y a todos los informales. Entonces, primera restricción es esa. Segunda, efectivamente hubo cierto crecimiento y eso generó más demanda de importaciones. En el caso puntual que vos tocas, que no es casual que lo toques, el de automotriz, cuando empieza a crecer la venta de autos, que cuando hay atraso, entre comillas, según todos los gurúes del dólar, hay muchos que se compran autos porque piensan que están, entre comillas, baratos. Ese sector, en momentos normales, entre comillas, digamos, durante el kirchnerismo, en momentos en que el tipo de cambio no era ni muy alto ni muy bajo y demás, nos costaba 6.000 millones de dólares de pérdida de relación con el resto del mundo. Es decir, entre lo que le vendíamos de autos y autopartes al mundo y lo que le comprábamos de partes y autopartes al mundo, perdíamos 6.000 millones de dólares por año, incluyendo la integración con Brasil, con México y demás. Sí. Eso te genera un agujero que vos lo tenés que tapar con los dólares que traes del agro. Ahora, si los dólares que traes del agro no los traes, no entran y se hacen los volúmenes, te alcanza la guita para bancar la automotriz, para bancar el problema energético que tenés
que tenés que importar gasoil porque las petroleras privadas no te quieren soltar el gasoil que tienen, ni quieren importar ellos y financiar ellos. ¿Entendés? Como podría haber sido lo que dijo Cristina de la chapa de Techín, que dice, financiala vos desde Brasil, si estás trayendo trabajo a Brasil. Sí. ¿Entendés? Sí, Poné los dólares y traelos a 5 años de financiar. Bueno, todo eso te genera agujero que vos tenés que tapar con el que te genera dólares positivos, que es el agro. Y si vos no lo traes, estás en problema. Y si además permitís truchadas, como la calecita de la soja contrabandeada de Uruguay, que después entra a la Argentina importada legalmente y entonces le das dólares para importar soja, escuchate, importar soja, que te acordás que en algún momento estuvimos importando trigo. Sí, no, Vicentín lo explica eso. Exactamente, bueno, Vicentín los mandaba a una planta que es la de Renova, y yo tengo un amigo en la Marina Mercante, que entre otros lugares está ahí en el río Paraná, y me dijo, nunca vi tanto movimiento de Montevideo para Renova, hacia Renova, declarado, legal, ¿entendés? Sí. Y a esos dólares se nos van para hacer el biodiesel, que hacen ahí en Renova, para hacer el aceite, que después es biodiesel, para meterle en los tanques a los camiones, que son los que están necesitando el gasoil. Entonces, digo, todo esto genera un problema que solo lo podés resolver si haces cumplir la ley. Y si el tipo que tiene que hacer cumplir la ley, que en este caso ese grupo de gente que te dije que no se reconstruyó, debería estar en el Banco Central, y su presidente dice que la ley es muy dura, bueno, ahí tenemos el problema. No importa las restricciones que pongas en las IMPO, vos vas a tener grandes problemas. Y además, cuando vos pones restricciones en las importaciones, Pancho lo sabe vos, lo sé yo, y cualquiera lo sabe, los truchos y los corruptos de la aduana, no toda la aduana, sino los que existen en la aduana, y la corrupción existe en la aduana antes de que exista Argentina. De hecho, una parte importante del poder del argentino se construyó alrededor de esa aduana. Eso le estás dando la oportunidad de hacer negocios. Cuando vos pones un montón de restricciones muy puntuales, muy complicadas y demás a las importaciones, pues estás rascando el fondo de la olla, esos saltan en una pata. Entonces siguen entrando las IMPO, esos tipos se hacen millonarios, siguen saliendo los dólares por derecha, por izquierda y por todos lados, y sin problema. Ahora, otra vez como abogado del diablo, te recuerdo que las instancias de hacer cumplir la ley pasan por un poder del Estado que se llama Poder Judicial. Hoy casualmente se cumple un año en que la Corte cajonea el expediente de los servicios esenciales, las tarifas, te recordarás vos, que tuvo que ver con Internet, aquel decreto necesario de urgencia que logró una cautelar, los servicios esenciales. Y en este tiempo, Clarín ha repartido ganancias por más de 600 millones de dólares entre sus accionistas. Digo porque vos hablas bien de hacer cumplir la ley. La problemática que tenemos es que hay un partido judicial, también parte de lo que fue el discurso de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Ya a esta altura no hay un poder judicial, hay un partido judicial. Pero coincido totalmente, pero te escuchamos una cosita. Lo que dijo Pese es que la penal cambiaria es demasiado violenta, porque cuando los pibes que estaban controlando en el Banco Central, si vos traías los dólares y eras exportador y tenías que traerlo tal día, no los traías, a vos te hacían un expediente y lo mandaban a la justicia de penal cambiaria. Pero el mismo día que te mandaban ese expediente a la penal cambiaria, te suspendían para operar en el mercado de cambio. Correcto. O sea, eso es lo que Pese dice que es muy violento. ¿Y por qué hicieron eso? Porque sabían que en el Poder Judicial había tipos que eran permeables a que le den guita para dormir eso un montón de tiempo y después vemos cómo lo arreglamos. Entonces, mientras estaban durmiendo eso, lo tenían al expediente metido y tenían el dedito, no metían la oreja ni en la nariz precisamente, y no podían operar en el mercado de cambio. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en el Banco Central que venían algunos empresarios desesperados, me suspendieron, pero son lo que sé yo, 10.000, 20.000 dólares de una importación que al final me la devolvieron. Bueno, viste, una exportación, perdón, no una importación. Entonces digo, echa la ley, echa la trampa, y hecho el partido judicial también podés armar cosas para que los tipos no sean tan impunes. Entonces no es que con el Poder Judicial todo lo que sea justicia está perdido. Vos podés encontrar mecanismos para sancionar administrativamente a los tipos que no hacen lo que tienen que hacer. Y el Estado tiene ese poder y lo hizo. Del 2011 al 2015 lo hizo. Obviamente después vino el macrismo y hizo lo que hizo, ¿no? Entiendo. Entonces la semana pasada, cuando escuché al amigo Robelli, con el cual tenemos muchos puntos en común, dar una explicación de por qué determinados economistas de circo, que son neodesarrollistas, u otros que son engañosos,
estaban criticando el discurso de Cristina, como diciendo, no, oligopolio hay en todo el mundo, problemas hay en todo el mundo, así que la inflación de la Argentina no debería ser muy distinta de la del mundo. Entonces, lo que no hacían esos economistas es explicar cuál es la razón de la inflación. Lo que te pueden contestar es multicausal, ¿viste? Pero lo que querían decir es que Cristina estaba equivocada. A varios economistas seguramente les dolió mucho que una abogada esté explicando mucho mejor la economía que ellos, que son economistas, y que además se les entiende poco y cuando se les entiende te están engañando. Y la explicación de Rovelli fue muy acertada, porque oligopolios y monopolios el capitalismo tiene una tendencia natural a crear, pero en otros países, dijo Rovelli, los combaten con leyes de competencia, incluso desmantelándolos, aún en casos como Microsoft y demás. También, digamos, el empresariado de la Argentina, de alguna manera, parece ser un poco más suicida y salvaje y matar a las gallinas de los huevos de oro, que es el mercado interno argentino. Pero ser un poquito más provocativo, y por ahí esto Rovelli no lo dijo porque tiene origen radical, a pesar de lo cual somos muy amigos, hay muchos empresarios y muchos economistas que dicen la culpa de que la Argentina tenga inflación muy alta, en especial en comparación incluso con otros países de Latinoamérica, la tiene el peronismo. Y yo te voy a decir que tienen razón. La culpa de la inflación, esto va para los titulares, alta en la Argentina la tiene el peronismo. ¿Pero por qué? Porque le dio una estructura a los trabajadores para resistir cuando hay puja por el ingreso y los empresarios se zarpan tratando de quedarse con la porción de la torta más grande que pueden, incluso a costa de los propios consumidores. Entonces, cuando el peronismo le dio una estructura no solamente legal, sino la estructura sindical, que la Argentina junto con Alemania son dos de los países con la mayor nivel de sindicalización del mundo, le dio una estructura sindical estable, aunque esos sindicatos muchas veces no defiendan a ultranza los derechos de los trabajadores, y algunos de ellos incluso sean empresarios muy pícaros, sin embargo, esa estructura resiste. Y no es casual que Cristina haya dado la charla que dio en el encuentro anual de la CTA, que es una de esas estructuras que me parece que hoy representa incluso mejor que una parte de la CGT. Entonces, el peronismo, la diferencia que marcó es que la puja distributiva, que efectivamente existe en todo el mundo, y Cristina no es que se la olvidó como dijo Berkovich, o que hay que congelarla como quería Álvarez Agis hace 2 años diciendo hay que congelar la distribución del ingreso justo cuando era la peor para los trabajadores. El tema es, los empresarios se abusan y muchos sindicatos avanzan. Si esto no fuera así y la gente mansita se la comiera y dejara que se queden con el 60-75% del ingreso los empresarios, el capital, y el 25-30% los trabajadores, como pasa en muchos países latinoamericanos, se acabó la inflación alta. Listo, quedás ahí cristalizado. Probablemente eso incluso es lo que pasó durante la convertibilidad. Por eso también había inflación más allá de la joda que había con el endeudamiento y que era insostenible. Claro. Entonces, hay puja, y hay una puja salvaje en que el empresariado salvaje, que además tiene la sangre en el ojo, porque el peronismo le dio el poder de fuego al sindicalismo y a los trabajadores de manera tal de que no bajen la cabecita y la peleen, y eso no se está resolviendo. Por suerte no se está resolviendo, porque la manera de resolverlo podría haber sido con el macrismo, jugando en favor de esos monopolios y oligopolios y jugando en contra de todos los trabajadores y los sindicatos. Entonces digo, está viva por eso la inflación. Ahora, eso no es algo bueno, eso es algo que dice, evidentemente, que tenemos unos empresarios que si el Estado no juega a favor de los trabajadores, le pasan por arriba. Me haces acordar a lo que se definió como el empate hegemónico, ¿no? ¿Te acordás? Aquella instancia donde un modelo no logra imponerse sobre el otro y vivimos en estas pendularidades donde de alguna manera uno o de otro grupos toman revanchas. Por supuesto, las revanchas hoy que vienen de los sectores conservadores son mucho más fuertes de lo que fueron en otro tiempo, o quizás otra manera de leerlo es que los sectores del trabajo tienen menos resistencia o son cooptados, ¿no? Que es otra de las temáticas, porque cuando uno ve... Yo lo que creo que es increíble es que el empresariado muchas veces con esta voracidad y esta ganas de vendetta que tiene, porque el peronismo le dio la capacidad de mirarle a los ojos, como decían, no recuerdo quién, esa capacidad de mirarle a los ojos y... ¿Cómo? Patrón Costas, claro. Perfecto. Patrón Costa, que decía... Hay una vendetta del empresariado que incluso a veces va en contra de sus propios intereses económicos.
¿entendés? Eso es lo loco. Los tipos se pasan tanto de la raya que incluso pierden plata, que es lo que pasó durante el macrismo. ¿Entendés? Se exceden tanto en la voracidad, pero lo que pasa es que no es solo una cuestión de plata, es una cuestión de poder, de decir quién manda. Entonces, cuando los oligopolios y los monopolios ahora están pujando con los precios, están dibujando precios de importaciones, no están liquidando las exportaciones en el Banco Central, que después vamos a hablar de eso porque vos lo introdujiste al tema, que las medidas que hay hoy, todas muy lindas, pero son para restringir cuánto haces para raspar el sarro de la olla, pero no le estás metiendo nada dentro de la olla, porque el PESE no le pide a los exportadores que traigan los dólares. Eso también es factor de poder. No es solamente una cuestión de guita, de tengo más guita, tengo menos guita. Es ¿quién manda acá? Bueno, hasta ahora, después del macrismo, siguieron mandando los monopolios y oligopolios. Y eso, en tanto y en cuanto no se modifique por choque, no se va a modificar. No podés franelear con unos tipos que dicen el poder lo tenemos nosotros y ustedes quédense mansitos. Ella sí, y Cristina cuando no dijo los nombres de las empresas, estaba claramente entre ellas hablando del cemento, y no nos olvidemos que tuvimos un ministro de Economía, Prat Gai, que era el family officer, o sea, y que le hacía de oficial de cuenta, digamos, particular a Malita cuando vendió Loma Negra y cuando seguramente la mitad de lo cobró en negro en las islas del Caribe, digamos. Así es. Obviamente figuran ahí, pero terminan en Londres y en Wall Street, esa guita, ¿no? Así es, y aclaremos. Querido amigo, muchas gracias, un placer como siempre. ¿Te quedó algo? No, ¿te quedó algo? No, imprimimos todo, me parece que recorrimos todo, ¿no? Me parece que se quedó claro cuántos economistas se sienten tocados cuando la vicepresidenta habla de economía y la gente le entiende y toca no solamente los manuales, sino geopolítica, poder, política y todo, y lo mete todo en una coctelera y le dice a la gente, muchachos, la cosa es esta. Y no como muchos economistas que andan diciendo, no sabe nada de economía, no. De la de los manuales seguro que no, de la de realidad sabe mucho más. Un discurso político, claro, un discurso de academia, como decía adecuadamente, me parece bárbaro. Juan, ¿cómo te va? Víctor Nani te saluda, ¿qué decís? Juan, te quiero hacer una pregunta, te hago una pregunta de la actualidad que más o menos se nos fue. Esto del pico del dólar, esto de la supuesta posibilidad de default de lo que está generado en pesos, ¿podés dar alguna causa? ¿Podés dar tu opinión? ¿Podés esclarecerlo? Mira, hay dos causas para el tema de la extorsión, porque básicamente es extorsión del poder financiero, digamos, que le está pidiendo más tasa al Banco Central y al Tesoro por las LELIQ y por los bonos del Tesoro. Obviamente esto está relacionado con la inflación y que no la estamos resolviendo y está galopando, y al mismo tiempo toda medida que no le guste a este poder económico financiero, te van a subir el dólar ilegal, que con un par de millones de dólares te lo hacen subir sin ningún problema, te tiran abajo los bonos, que en un par de millones de dólares también te tiran abajo los bonos, y entonces te meten presión con los medios masivos de comunicación diciendo estamos al borde del default y demás. Obviamente el macrismo conoce el tema del default de los bonos en pesos porque es lo que hicieron ellos, cuando eufemísticamente llamaron reperfilamiento a un default de cosas que estaban nominadas en pesos, lo cual es una estupidez atómica, porque vos tenés la maquinita de hacer pesos. Pero, hoy tenés la maquinita de hacer pesos, pero el FMI no te la deja usar, o te la deja usar muy poquito, a mínima velocidad. Entonces, si vos respetás el acuerdo con el FMI, puede ser que tengas problemas para pagar la deuda en pesos. Pero la lógica diría, llegado el momento, si vos tenés que defaultear o incumplir con el FMI, yo supongo que este gobierno es lo suficientemente responsable como para incumplir con el FMI y decirle, muchachos, yo no puedo defaultear la deuda en pesos, ¿no? ¿Vos qué pensás? Está bien. Querido, un abrazo, y gracias, como siempre. Un abrazo, Juan. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Juan Valerdi, economista.